le llaman los mapas de actores, y que yo les decía a ustedes que muchas veces uno de los pasos que uno debe hacer inicialmente es poder como validar esa necesidad, ¿sí? Y esa necesidad que uno quiere validar, pues necesita de mucha información. Y como necesitamos bastante información, pues bueno, hoy es la oportunidad de conocer algunas técnicas diferentes a las que de pronto ustedes conocen, ¿sí? Y que obviamente nos va a poder afianzar nuestra validación. Entonces, fases importantes o factores importantes a tener en cuenta en esta fase, pues bueno, van a ser muchos. Recuerden que yo les decía que esta primera parte es de vital importancia la empatía, ¿sí? ¿La empatía qué es? Pues prácticamente colocarnos en los zapatos de esa persona que está sufriendo. O sea, es el primer principio básico que uno debe tener, ¿sí? Para poder verdaderamente uno tener una muy buena comunicación con el usuario desde el principio. Si usted desde el principio no logra esto, créame que la información que le va a brindar el usuario o persona quien sufre esa necesidad que usted tiene identificada, pues es una persona que se va a predisponer. Y como es una persona que se va a predisponer, obviamente son personas que van a decir, uy, no, esta persona me quiere pues prácticamente sacar la información, me quiere vender algo. Hay personas que son muy apáticas a eso. Entonces, lo importante es que usted genere una muy buena empatía. ¿Cómo se genera una buena empatía? Pues siendo usted. Sea usted tranquilo, muy amable con las personas. Recuerden que usted está ahí como una persona que le va a ayudar a otro. Y la empatía pues no se logra muy fácil de la noche a la mañana. Eso tiene que ser con estrategias de poder encontrar ese insight o esa necesidad real. Como en ese momento ustedes tienen una necesidad preliminar, ¿cierto? Una necesidad como que, uy, profe, estamos trabajando con esto, pero necesitamos como corroborar. Entonces, uno identificar los sentimientos de alguien es como complicado muchas veces, ¿sí? Pero la empatía es eso. Uno como que sentir, ¿sí? Con todo nuestro, prácticamente nuestro corazón, lo que la otra persona le está pasando, ¿sí? Y cuando uno dice sentir con nuestro corazón, ¿qué quiere decir? Pues amoldarse a lo que hay, ¿sí? Hacerse parte de esa necesidad. Y cuando una persona como usuario detecta eso en usted, créame que va a generar como la confianza para que usted pueda prácticamente obtener lo que usted quiere. Y la empatía pues se va trabajando. No una primera entrevista, no una segunda. O sea, en el tiempo es que tú vas viendo que verdaderamente ustedes tienen muy buena empatía con el usuario. Entonces, es como la capacidad que ustedes van a tener de poder identificarse, compartir sus experiencias, esa primera charla inicial, esa primera conversación donde se rompe el hielo, ¿sí? Para poder romper el hielo, pues necesitamos prácticamente conocer la persona, ¿sí? No ir de pronto tan al grano, mira, yo quiero hacer esto, no, no podemos hablar ni siquiera de soluciones, simplemente conózcalo, ¿sí? Yo recuerdo mucho cuando hice una actividad de empatía, cuando recién estaba conociendo mis usuarios, ¿sí? O mis productores, a mí me tocaba meterme por otros temas inicialmente, cómo vive, usted qué hace, a qué se dedica, ¿sí? Conocer pues toda su familia, cómo está conformada su familia, para poder uno entender de verdad, ¿sí? Todo el andamiaje o le llaman todos los cimientos de lo que esa persona está viviendo. Si uno no hace eso, pues uno se le pueden escapar ciertas situaciones. Entonces yo siempre aconsejo cuando uno va a hacer empatía con alguien, pues primero empezar con temas de cultura general, empezar con temas genéricos y poco a poco tú con tus preguntas lo van llevando, ¿sí? Hacia lo que verdaderamente sufre esa persona. Pero eso es identificación. Identificarnos nosotros con esa persona en todo el sentido de la palabra. Verdaderamente hacerlo sentir bien y obviamente compartir esas experiencias que usted ha tenido para que esa persona lo vea a usted como una herramienta para poder resolver sus necesidades. Entonces, esta palabra está muy de moda hoy en día, ¿sí? En nuestros países latinoamericanos hemos visto que hay muchas protestas, ¿sí? Hemos visto que últimamente el pueblo como que se está cansando mucho, pero es eso. Han visto que en muchas de las pancartas, afiches, aparece la palabra empatía. Y empatía es eso, o sea, solidarizarnos con alguien que realmente está sufriendo algo, ¿sí? Apoyarlo, ponernos los zapatos, ¿sí? Y eso es algo que muchas veces a nuestros países latinoamericanos nos falta, ¿no? Una muy buena empatía con el otro. Entonces, en Design Thinking, ¿por qué se usa, ¿sí? Mucho el tema del Design Thinking, la empatía? Pues que obviamente
nosotros desde nuestras casas, pues podemos pensar muchas cosas, ¿sí? Y nosotros desde nuestras casas, desde nuestra comodidad, creemos que a ese usuario le pasa eso. Pero pues obviamente la buena forma de uno analizar si hay empatía o no es enfrentándose con el usuario de verdad, ¿sí? Salir, encontrarse en el entorno donde están esos posibles usuarios, esos posibles clientes. Es la única forma de uno ponerse en los zapatos. Es tanto así que una de las técnicas que más adelante les voy a mostrar es eso, o sea, vivir en la vida de, prácticamente, o pasar un día en la vida de, porque es una forma de uno analizar, darse cuenta, ah, mira lo que está pasando aquí, esa situación, uy, me solidarizo con la persona, pero es estando ahí, no a lejos, como estamos ahorita nosotros, que en este momento nosotros estamos frente a un escritorio, frente a un computador, y creemos que eso es lo que pasa, ¿sí? Entonces, eso es algo muy importante en el design thinking, ponernos en los zapatos, pero en el lugar como tal, mezclarnos con ellos, preguntarnos, ¿sí? Conocer como sus razones, por qué está pasando eso, qué es lo que ocasiona eso, las causas. Eso es empatía en el design thinking, que es nuestra metodología de innovación, ¿sí? Y por ende, pues al mezclarnos con ellos, créanme que esta es la parte más enriquecedora que uno puede encontrarse en un proyecto innovador, poder verdaderamente relacionarse con el usuario. O sea, es una de las cosas más increíbles que uno le puede pasar. ¿Por qué increíbles? Porque usted aquí puede encontrar soluciones, porque usted puede encontrar otras necesidades que a futuro usted puede trabajar. Usted puede encontrar aquí una cantidad de oportunidades que tiene para que usted pueda crecer. Entonces, miren que la empatía es algo que tenemos que aplicarlo mediante algunas técnicas, pero siempre el usuario es el centro de todo, ¿sí? Si yo no salgo, si yo no me unto, si yo no observo, ¿sí? Si yo realmente no lo llamo, no estoy en contacto con esa persona, pues sigo haciendo cosas de lo que mi mente piensa, más no lo que el usuario está diciendo. Entonces, es ahí donde la razón o por qué es tan importante generar primero esa empatía, ¿sí? Primero, ¿cómo se genera esa empatía? Con el usuario, con la comunidad, y eso es algo que nos va a permitir a nosotros encontrar esto, los insights. En algún momento yo les adelanté a ustedes que era la palabra insight, ¿sí? La palabra insights se usa mucho en innovación, ¿por qué? Porque es una palabra que se acuña de la psicología, ¿sí? Los que de pronto han tenido la oportunidad de estar en citas de psicología se han dado cuenta que el psicólogo es una persona que desde el principio te genera confianza, para poder de que tú te liberes, para poder que tú te expreses de una buena forma. Y el insight es una palabra que significa, ya traduciéndolo al español como se acuña, es identificar las necesidades reales que están bien escondiditas de la persona. ¿Sí? Por eso un psicólogo tiene que hacer muchas sesiones. Cuando un psicólogo hace muchas sesiones, en la primera sesión prácticamente hice esto, pero en la segunda sesión ya lo estoy conociendo más. O sea, ya me estoy sintiendo, ¿sí? O ya estoy generando esa empatía con esa historia hasta encontrar este insight. Y si queremos ver muchas definiciones de insight, o sea, es como una visión interna de la persona. Lo que pasa es que a veces no es tan fácil, ¿sí? A veces no es tan fácil lograrlo. Tiene que ser uno con varias entrevistas, ¿sí? Varios encuentros, varias llamadas, ¿sí? Y obviamente es donde usted tiene la capacidad de captar qué es lo que pasa allá atrás, ¿sí? Que verdaderamente es esa necesidad. Aquí es donde nos vamos a dar cuenta si lo que nosotros identificamos preliminarmente es o no es. Uy, profe, mira que nosotros te dijimos que íbamos a hacer esto y nos dimos cuenta que es que el usuario nos manifestó otra cosa. Eso puede pasar, como les dije en la clase pasada, ¿sí? Uno normalmente, cuando analiza el usuario, uno dice, uy, esta persona necesita esto urgente. Entonces ahí es donde uno tiene que tener la capacidad de switchado rápido, de cambio rápido, para poder enfilar prácticamente a estas necesidades. Entonces el insight, cuando ustedes escuchen insight, es el objetivo más importante, o sea, es el resultado de una buena empatía, ¿sí? Y aquí donde gracias al insight es que podemos encontrar prácticamente lo que queremos hacer. Entonces, ¿por qué se acuñó en innovación? ¿Por qué el insight prácticamente se metió en el tema de la innovación? Porque es comprender las necesidades reales, pero expresadas por el usuario, no por nosotros, ¿sí? En este caso, nosotros, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Simplemente sacando necesidades de lo que creemos, lo que nos han contado, lo que hemos observado, ¿cierto? Lo que nosotros desde nuestras casas miramos. Pero cuando usted analiza que la necesidad ya está expresada directamente por el cliente,
Eso es un insight. Y que usted la entiende, ¿no? Porque obviamente uno empieza a analizar que hay una necesidad, que hay un deseo de satisfacer eso, ¿sí? Y por obviamente, aquí donde ya uno empieza a mirar si esto se me puede convertir en una oportunidad. Entonces, aquí nos tenemos que volver un poco psicólogos, como yo siempre le digo a los estudiantes. ¿Por qué? Porque uno tiene que detectar lo que él piensa y lo que él dice de verdad. ¿Sí? Una cosa es lo que tiene en su corazón, otra cosa es lo que tiene en mente. Y esa es algo que uno con la experiencia lo va adquiriendo. ¿Sí? Y obviamente en innovación, ¿por qué insight también se volvió importante? Porque gracias a la palabra insight es que verdaderamente podemos tener una relación empresarial. ¿Y cómo así una relación empresarial? Que prácticamente, gracias a todas esas declaraciones reales que le va a decir el usuario a usted va a decir, uy, tenemos tanto para trabajar que obviamente pues vamos a irnos por una, pero a futuro usted puede regresar a resolver otra. ¿Y qué permite eso? Que haya una mejora continua en todos los procesos de innovación, ¿sí? Y eso es algo pues muy, muy interesante. ¿Listo? Entonces, he aquí donde tenemos la palabra insight. Cuando ustedes me escuchan a mí decir insight, ya saben ustedes que son las necesidades que el cliente o el usuario manifiesta, él. Y aquí cuando ya logremos esto, mediante las técnicas que les voy a mostrar, ya uno dice, bueno, hicimos una buena empatía y estamos de acuerdo con lo que dice el usuario. ¿Es verdad lo que nosotros creíamos o no es verdad? ¿Sí? Entonces, esto es normal que pase, como les digo, no se asusten. Si en algún momento ustedes dentro de esta fase empiezan a notar que, uy, no, lo que queríamos resolver no era, posiblemente a otros le digan, uy, profe, mira, lo que nosotros pensábamos sí era perfecto, pero ya usted está tranquilo que eso fue manifestado por parte del usuario o del cliente. Entonces, ¿cuál es la herramienta que yo normalmente uso preliminarmente para conocer a ese usuario? Esta, ¿sí? Es una herramienta muy sencilla que se llama el Journey Map o lo que le llaman pues mapear la experiencia. Es una de las técnicas que yo inicialmente utilizo antes de pronto de entrevistar, antes de pronto de hacer encuestas, antes de pronto de investigar. ¿Por qué me gusta hacer la del Journey Map? Es algo que yo siempre les recomiendo a ustedes. Cuando usted vea que hay una necesidad como la tienen actualmente preliminar, yo sí les digo, traten de mapear la experiencia. Póngase usted como usuario, ¿sí? Haga el ejercicio que usted es el usuario. Llame, haga un servicio, ¿sí? Supongamos si yo veo que quiero resolver una problemática o una necesidad de un restaurante. Analice todo. Haga un servicio, arrime allá o pida a domicilio a ver cómo le va. Eso es mapear la experiencia. Prácticamente yo, como persona que voy a hacer la innovación, ya me voy a poner es como usuario, a ver dónde están las falencias, a ver verdaderamente dónde es que están esas debilidades que hacen que sumen tanto y que se vuelva una necesidad muy grande. Entonces, el Journey Map es algo que utilizan todas las empresas de innovación para poder mapear. Y esto lo hacen a veces, como decir, calladamente, silenciosamente. ¿Sí? Hay personas que a veces van a su negocio o van a X negocios o a X empresas, pero están constantemente, ¿qué? Analizando, observando. ¿Sí? Recuerdo mucho que uno implementaba esto antes con la competencia, ¿sí? Nosotros teníamos identificado unos competidores y nosotros dijimos, bueno, vamos a mirar cómo lo hacen ellos, ¿sí? Y hicimos un journey map, nos hicimos pasar por un usuario, hicimos una contratación de un servicio y notamos dónde estaban las debilidades para que nosotros en algún momento pues tengamos en cuenta esto. Entonces, ¿cómo funciona el journey map? Es un mapita así como esto. Es un mapita de 2 ejes, ¿sí? Prácticamente como un planito cartesiano, en donde, ojo con lo que voy a decir, aquí hay algo muy chévere, porque este mapita es muy, muy interactivo. Entonces, supongamos que yo quiero verificar la necesidad que tiene mi equipo, es que están ofreciendo un mal servicio en un restaurante, por ejemplo, ¿cierto? O sea, no están perdiendo muchos clientes. Entonces, ¿qué hago yo? Hago un mapeo de experiencia, un journey map. Y lo que hago es simplemente hacer un eje Y y un eje X, ¿cierto? Como si fuese una tal gráfica de ingeniería normal. Pero en el cuadrante de arriba, pues sabemos que es el cuadrante positivo y el cuadrante de abajo sabemos que es el cuadrante negativo. Pero en este caso, como estamos aplicando la técnica del Journey Map, en la parte positiva va a colocar las experiencias positivas, perdón, las experiencias positivas. Y en la parte de abajo va a colocar las experiencias negativas. ¿Qué valor, qué escala
numérica yo le puedo poner aquí, aquí es libre. O sea, yo puedo trabajar con escalas de 0 a 5 o escalas de satisfacción de 0 a 10, o si alguien quiere trabajar con escalas de satisfacción de 0 a 100, es libre. O sea, no hay como una regla que nos diga, vea, usted tiene que evaluar la experiencia entre 0 y 5. No. Usted como equipo de trabajo, usted decide en qué escala quiere trabajar, ¿cierto? Entonces, por eso yo aquí no le coloco escala, porque es libre. Supongamos que yo aquí tenga de 0 a 5. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como yo voy a mapear, yo soy el usuario hoy de ese servicio, de ese producto que yo quiero de pronto mejorar o innovar. Entonces, por cada uno de los movimientos que yo haga o que en la empresa me vayan a hacer, voy evaluando. Ejemplo, desde que entro al local o al restaurante, o sea, desde que yo llego, entonces yo evalúo, ¿cómo fue la entrada al local? ¿O cómo fue la entrada al restaurante? No, pues mira que la experiencia fue positiva, fue sencilla. Bueno, entonces tú colocas aquí un puntico dependiendo de la escala de satisfacción que tú tengas, ¿sí? Porque esto es muy del usuario, ¿sí? Si yo veo que, me tocó que hacer una fila gigante para entrar, pues posiblemente para mí no fue muy buena, ¿qué? Experiencia. Entonces, ¿qué hago? Coloco por acá en -5, ¿sí? Le pongo que es una experiencia muy, muy negativa. Pero eso depende de uno. Como te digo, no hay una regla de oro que diga que tiene que ser este valor. No, eso depende de la experiencia quien haga el mapa, ¿sí? Quien haga el journey map. Entonces, supongamos que la entrada al restaurante o al local fue muy buena para mí. Bueno, entonces le pongo un chulito aquí y lo pongo en el positivo. Pero vi que otro punto crítico, ¿sí? Es la atención de los camareros o los famosos meseros. Vi que no estuvo tan mal, ¿sí? Entonces le puse un puntico acá. Pero noté algo negativo dentro de este servicio que me están ofreciendo o de este usuario. Haga cuenta que aquí lo estamos hablando como restaurante, pero a futuro usted lo va a hacer con su usuario. Mira que el proceso de elegir una mesa fue totalmente incómodo para mí. Entonces yo le doy un puntaje dependiendo de cómo yo me sentí, ¿cierto? Pero mira que hubo otro momento bueno, que a pesar de que fue complicado, ¿sí? Traer la carta, pero mira que fue fácil acceso, entonces fue algo positivo, pero tampoco es que, wow, el super puntaje. Pero yo sé que esto que está positivo está muy cercano a volverse, ¿qué? Negativo. Entonces, ¿qué Oye, significa eso? Dime. una preguntita, es que no he entendido muy bien, o sea, yo entiendo los ítems de la tabla, ¿cierto? Pero esta tabla se debe llenar respecto a la encuesta que uno realiza cuando No, hace empatía con el usuario y le pregunta, no, o cuando, no, ¿no? antes de hacer todo eso, o sea, este Journey Map es antes de yo poder hacer entrevistas, encuestas. Haga de cuenta que usted se va a hacer pasar como un usuario, ¿sí? Haga de cuenta Ujú, que yo quiero ir a un McDonald's, por ejemplo, ¿cierto? Y yo sé que sí, en McDonald's hay muchas necesidades, pero yo todavía no sé verdaderamente cuál es la que más ellos están sufriendo. Entonces yo hago la experiencia, o sea, yo desde que llego a McDonald's empiezo a analizar todo. Entonces digo, pero esa es la de ¿cómo? nosotros, ¿cierto? Exacto, exacto. O Oh, sea, eso es lo que no entendía ya. esto es importante, por eso les dije ahorita en un principio, hacer esta experiencia antes de que usted entre en detalle con el usuario, para poder que luego usted corrobore con lo que él le dice, ¿sí? Entonces, por ejemplo, entro local, me pareció chévere, yo le doy el puntaje que quiera. La atención de los meseros o los camareros, ¿cómo fue? Fue buena. Pero para mí, Juan Manuel Núñez, cuando llegué allá, me di cuenta que elegir la mesa era un tema complicado, pero es basado en mi experiencia, ¿cierto? Luego vi que para poder ver la carta, pues no estuvo mal, pero no fue como la forma más chévere de hacerlo. Entonces, yo sé que este puntico que está aquí, en algún momento, acorde al puntaje que yo le di, posiblemente si ellos siguen aquí trabajando mal en el tema de la carta, se me puede volver un punto negativo a futuro, ¿no? Porque está muy cercano a la experiencia negativa. Pero mira que elegir los platos fue fácil. Entonces le pongo un punto positivo. Comer, pues chévere porque comí tranquilo, ¿sí? La comida estaba rica, entonces le puse un puntaje. Que pedí un postre. ¿Cómo fue la experiencia? Bacana también, chévere. ¿Cómo le fue con el sabor del postre? Bacanísimo, el postre estaba muy rico. Pero cuando iba a pagar, me di cuenta que era el punto más negativo del servicio. ¿Por qué?
porque vi que eso tenía que esperar y estaba aburrido y yo era llame y no venían. Entonces yo lo que hice fue que en el punto, ¿sí? En el punto crítico de ellos de pagar, se le acumulaban muchas personas. Entonces yo le di un puntaje ¿qué? Negativo. Entonces, este mapa de experiencias, ¿qué me lleva a mí? Aquí hay puntos positivos basados en mi experiencia, pero hay puntos negativos, que luego, ¿qué voy a hacer yo? Voy a agarrar todos estos puntos negativos que me dio de mi experiencia y es cuando yo ya empiezo a preguntárselos al usuario en la entrevista, en las encuestas, que les voy a mostrar ahorita, ¿sí? Eso es como un pre. Haga cuenta como que me voy a hacer, han visto que los dueños hacen eso, ¿no? Han visto que a veces los dueños mandan personas que son conocidos a un restaurante o algún lugar que ofrecen un producto, un servicio. Vaya a ver cómo lo atienden, ¿cierto? Y cuando la persona le dice, no, mira que esta persona me atendió mal, eso es un journey map, es una experiencia, ¿sí? Haga cuenta que usted hoy se puso en los zapatos del usuario. Como estábamos hablando del tema de la salud, ustedes aquí, los chicos que están trabajando con el tema de la salud. Pues posiblemente esa experiencia alguno de ustedes la ha vivido. No, profe, es que desde que uno llega allá, es sentado esperando que el turno. Desde que uno llega allá, cuando le dicen a uno que no hay medicina, entonces uno tiene que devolverse a la casa, es súper lento el proceso. Bueno, eso es un journey map. Hacer la experiencia tal cual de lo que están ofreciendo. Por ejemplo, si alguien dice, no, mira que yo quiero ver cómo en mi casa están haciendo uso de los desperdicios de alimentos, por ejemplo. Bueno, hagamos una experiencia, analicemos cómo lo hacen, dónde está el punto crítico, mira que es que no hay donde lo depositan, luego lo botan. Eso es como empezar una preobservación a algo. Entonces, por ello yo les digo a ustedes pueden poner su escala que quieran, ¿sí? Y esto es un arma importantísimo para uno identificar esos puntos críticos. Y ojo, el hecho de que yo tenga puntos positivos, pueden que estos puntos positivos en algún momento puedan volverse más positivos. Es decir, que si yo veo que en el tema de la comida está rica, está sabrosa, pues yo puedo mejorar también ahí algo que ya está bien. ¿Para qué? Para que usted genere valor, ¿sí? Pero si yo tengo puntos críticos, obviamente es la oportunidad en mi negocio o producto o servicio de mejora, ¿sí? Entonces ya cuando yo me enfrento con el administrador del restaurante, supongamos que ya hice el journey map, y yo ya me encuentro con el administrador del restaurante y le digo, bueno, don Juliano de tal, genero empatía primero, ¿no? Empiezo a preguntarle cuántos años lleva y le digo, ¿ustedes cómo hacen el proceso de selección de mesa? No, la selección de mesa se hace a ojo. Entonces ya uno confirma que lo que uno vivió es porque todavía les hace falta una optimización, ¿sí? ¿Ustedes cómo hacen para pagar? No, pues para pagar nos toca que los usuarios hagan fila porque pues se nos acumula, antes ya uno mira que hay un problema ahí. Pero eso es como para corroborar lo que nos van a decir a nosotros en las entrevistas, en las encuestas, con el usuario o el cliente real. ¿Listo? Entonces, eso es lo que yo le llamo el journey map, es mapear la experiencia. Usted póngase en los zapatos de un usuario, a ver cómo le va. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ve, profe, eso estaría como relacionado a ese programa que uno ve, no me acuerdo en qué canal, eso de jefe encubierto, ¿no? Eso es como parecido, ¿no, profe? Ajá. Yo lo veo así. Eso es. Esa es una forma de mapear la experiencia. ¿Sí? Y por eso ustedes han visto que las empresas, cuando ofrecen un producto o un servicio, las empresas a veces te preguntan sobre una encuesta de satisfacción. ¿No han visto? Que le dicen, ay, por favor, lléneme esta encuesta de satisfacción. Es para eso. Es para poder encontrar estos puntos críticos del servicio o el producto que está ofreciendo. Por ejemplo, les cuento mi experiencia. Yo cuando recién apliqué esta técnica del Journey Map en mis productores, los agrícolas, obviamente yo hice todo el mapeo de cómo semillan ellos, me puse en los zapatos de ellos, ¿no? Bueno, muéstrenme ustedes cómo semillan, cómo cosechan, para yo ver los puntos críticos, ¿sí? Y eso yo era el usuario, ¿sí? Y yo le decía, venga, yo agarro una pala, yo miraba como el peso de la pala, yo tocaba, yo miraba cuando me agachaba qué tanta inclinación hacía mi columna. Uy, yo decía, esto es muy doloroso para ellos. Es decir, encontrar esas pequeñas dolencias que hay dentro de la necesidad macro, ¿sí? Porque usted en este momento tiene una necesidad macro. Por ejemplo, en el caso mío sería pérdidas en la producción, ¿sí? Agrícola. Están perdiendo. Entonces, dentro de perder la producción pueden haber muchos puntos críticos. Es que mira cómo
el campesino, mira cómo riega tantas veces, no debería regar tantas veces. Ah, es que mira que el campesino, las plagas lo están afectando. Entonces, es encontrar como esas dolencias, ¿no? Para que cuando ya tengamos como ese conjunto de dolencias, podamos definir ya formalmente un reto ya que nos permite impactar más. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Profe, primero disculpa que me ¿Cómo conecte estás? tarde. Tranquilo. Pasa que recién terminé una reunión y justamente a esto yo lo veo como un sistema, llevándolo a la parte ingenieril, como un Ajá. sistema abierto. Es un sistema abierto que está en constante interacción con el sistema, o sea, con el entorno que lo rodea, para ver ese feedback que recibe, si es positivo o negativo. Y, Ajá. por ejemplo, en lo que son experiencias positivas, sería, bueno, o sea, yo me estoy planteando como empresa, o sea, como empresa agarro y digo, bueno, hago una parte, pasa que no entendí lo anterior, entonces capaz que estoy diciendo cosas que no son ciertas, pero yo lo veo como listo. Bueno, yo empresa, Ujú. hago una encuesta o justamente ahora, vos cuando vas a un lugar, lo primero que ves son los comentarios y si tiene 3 estrellas, 4, 5, es lo primero que ves Ajá. respecto al lugar. Y ahí ves o sea, en un comentario dice, no, entré al local y me atendieron bien, me eligieron la mesa, capaz que la carta estaba no era tan bueno como parecía, Ajá. pero dentro de todo, cuando yo fui a comer era rico, el postre no me gustó tanto y cuando lo comí no me gustó la presentación y en el precio estuvo bastante acorde. Entonces, respecto a eso, sacan experiencias positivas, negativas, y como que se Eso. busca esa mejora continua Eso. para ser competitivo y más, porque restaurantes hay miles, Sí. pero tenés que diferenciarte. Entonces yo me basaría en estas experiencias, lo vería como un feedback de mis usuarios, de mis clientes, de las personas a que ponen el dinero, Eso. para mejorar el servicio de atención. No sé si, o sea, No, no tienes entendí lo razón. anterior. Eso ¿Eh? es. Lo que pasa es que yo le decía a los chicos ahorita que cuando uno identifica esos puntos altos y esos puntos bajos o Ajá. negativos, eso es para que cuando ustedes ya tengan contacto con el usuario real, ustedes puedan tener Sí. como decir, la experiencia de lo que vivieron y corroborarla con lo que él dice. Si, por ejemplo, yo viví que elegir la mesa era una parte crítica en el restaurante y cuando yo ya me entrevisté con el administrador del restaurante y él me dice, no, mira, Juan Manuel, es que aquí tenemos una dificultad porque es que las reservas, no hemos podido manejar las reservas cuando llegan unas Ujú. familias. Ah, entonces, ¿qué significa eso? Que hay coincidencia de qué? De experiencias. Yo Ujú. como usuario, ¿cierto? Y él me lo está confirmando como persona que le duele eso. ¿Sí? Entonces, eso es importante hacerlo para que uno llegue con herramientas. Usted imagínense yo ir a donde un productor, que es mi área donde yo me muevo, campesino, si yo ni sé qué es, ni siquiera sé cómo funciona el tomate, pues sería como ir Ujú. allá a perder tiempo también, porque al menos yo tengo que irme documentado con una experiencia que previa, ¿sí? Ujú. Ah, mira, yo he visto que esto pasa. Ah, sí, aquí también pasa lo mismo. Cuando un usuario le dice a uno, no, aquí también tenemos ese problema, ya usted está recontra confirmado que ese insight o esa necesidad es real, ¿sí? Ujú. Entonces, por eso es importante uno mapear la experiencia. A veces es más fácil mapear la experiencia antes que después. ¿Por qué? Después uno puede volverlo a hacerlo como retroalimentación, como dice Luis. Luego ya uno cuando hace la innovación, uno puede volver a mapear la experiencia para ver si esos puntos que eran negativos volvieron a Ujú. ser ¿qué? Positivos. Positivo, sí, Que sí. eso también sirve como un feedback, como decía Luis. Eso es verdad. Ujú. Al final se puede volver a hacer un mapa de experiencia, ¿sí? Pero el Bien. primer mapa de experiencia que uno hace es ese primer mapa que uno dice, uy, mira, aquí tenemos una dificultad. Por ejemplo, un mapa de experiencia con lo que hace Luis. ¿Yo qué haría? Me subo un micro a un colectivo, yo veo que está como sucio, yo analizo como que, mira que hay una persona que está muy pegado a mí con el distanciamiento, veo que verdaderamente no hay jabón por ahí, ¿sí? Todo eso lo estoy mapeando yo, ¿sí? Ah, veo que el conductor no le importa cómo está mi salud, ah, mira, veo que el conductor tampoco tiene medidas de bioseguridad, es decir, que yo como usuario cuando me subo a un colectivo, ¿sí? Estoy detectando los puntos que débiles, Decirlo. ¿sí? Ah, que de pronto, si yo veo que el colectivo dice
este bus ha sido desinfectado por la empresa de Luis Moreno. Ah, entonces yo digo, este bus, ya, eso me da la sensación y me da la tranquilidad que hay un aviso, un afiche que dice que este bus está, ¿qué? Desinfectado. Entonces, ¿qué experiencia me daría eso a mí? Pues tranquilidad, ¿cierto? Pero si yo veo que me monto un bus donde veo que las sillas están sucias, donde veo que hay como muchos puntos ahí como negros, grises, sí, hay mucha suciedad, uno dice, uy, aquí falta mucho la protección del usuario, ¿cierto? Entonces, miren que mapear una experiencia puede ser de cualquier tipo, ¿sí? Yo puse el ejemplo de un restaurante que es como todos hemos vivido esa experiencia, ¿cierto? Y miren que a veces, si uno mapea una experiencia negativa y uno ve que eso sigue siendo reiterativo, ya ese restaurante pierde un cliente, ¿sí? Prácticamente perdió un cliente. Profe, entonces, no sé si estoy, no sé si estoy bien no sé si está bien lo que digo, pero yo entonces lo entiendo como que es un análisis situacional que te plantea, te hace como un resumen estadístico de las experiencias positivas y negativas para que vos identifiques esas experiencias negativas para mejorarlas y llegar o sea, aumentar tu propuesta de valor. O bueno, para ese lado. Eso es. Entonces, Eso es algo estadístico, como le decía a los chicos ahorita. Es prácticamente como tú le das el puntaje que quieras. Tú le puedes dar una escala de 0 a 5, o le puedes dar una escala de 0 a 10, o una escala de 0 a 100, del grado de satisfacción, ¿sí? Y cuando uno, por ejemplo, en este caso que yo identifiqué 2 puntos críticos, ¿yo qué haría en este momento? ¿Ya cuál es el paso que sigue? Bueno, el paso que sigue es contactar a ese usuario, cliente, ¿sí? Que verdaderamente está ofreciendo esto, para decir, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Y conocer más a fondo ese detalle y corroborar. Porque yo ya como usuario lo corroboré. ¿Sí? Es lo que yo les decía, por ejemplo, con lo que pasa mucho con los productores de café. ¿Sí? Con los productores de café pasa una situación curiosa. Cuando yo le hice un mapa de experiencias de ellos, llegué al sitio, vi cómo secaban el café, vi los puntos críticos, vi que la exposición de seguridad humana era gravísima, vi que tenían que insertar la mano y revolver el café con la mano, vi que verdaderamente ellos no tenían un control de temperatura para el secado, que lo hacían a ojo, que utilizaban el dedo de ellos como un sensor. Era curioso ver eso, o sea, para mí vivir esa experiencia de ver cómo agarraban su dedo índice y lo enterraban ahí, tocaban, y ya la experiencia de ellos les decía si ya estaba listo o no estaba listo. O sea, una cosa increíble. Y luego vi que había un café que se secaba mejor, con unos mejores colores que otro, y lo separaban. Y al final me di cuenta que lo que vendían era muy poquito y lo otro se perdía. Triste situación. ¿Sí? De ver que era un proceso tan artesanal, tan rudimentario, que verdaderamente hacía falta optimizar, que es la necesidad de ellos. Entonces miren que si yo no mapeo la experiencia, yo como Juan Manuel, que en este caso yo no hacía la labor de innovador, sino que yo estaba haciendo la labor de un usuario normal, un observador, ¿sí? Yo no me fuese dado cuenta de los puntos críticos. Y yo estaba en mi casa, y yo podía leer en internet, y podía analizar videos en YouTube si quería. Pero una cosa es mapear la experiencia y otra cosa es ya confirmarla con el usuario, ¿sí? Es muy diferente, porque esto es algo que yo siempre aconsejo en esta etapa, hacerlo antes, ¿sí? Que profe, ante situaciones como la que estamos viviendo como pandemia, pues que es difícil salir. Sí, sabemos que poco a poco se están reactivando ciertos sectores, pero por ejemplo el semestre pasado, ¿cómo hicimos el Journey Map? Se los voy a explicar. Lo hacían a punta de videoconferencia, ¿sí? Hacían una entrevista previa de cómo lo hacían, o observaban desde afuera, o hacían como un análisis con alguien que trabajara ahí. Se podía hacer, ¿sí? Porque quien sufre también esto son los trabajadores de algún sitio. Ellos saben sus puntos, sus puntos críticos. ¿Sí? Entonces, yo siempre digo, lo mejor es uno como usuario enfrentarse, pero ante situaciones como la que estamos viviendo, pues que uno tiene que andar con todos los protocolos, con toda la seguridad, pues hay que hacerlo con todo el cuidado del mundo, ¿sí? Pero lo mejor, o sea, créanme que esta experiencia con esta técnica que se llama el Journey Map le va a dar una muy buena información. ¿Listo? Dime. Sí, pero una última pregunta. En esto, cuando nosotros definimos estas tareas o ítems para completar y ver la importancia que tienen, ¿hay algo que está estandarizado que dice, bueno, a esto dale no sé,
importancia del 30% hasta el 50%, o nosotros respecto a dónde queremos atacar, le damos un porcentaje, o sea, una valoración, por así decirlo. Muy buena pregunta, y ahorita creo que lo decía. En la técnica del Journey Map no hay una estandarización, ¿sí? La estandarización es su experiencia. Entonces tú le pones la escala. Por ejemplo, si yo quiero trabajar de 0 a 5, ¿cierto? De 0 a 5, ¿cierto? Si yo, Juan Manuel, llegué al restaurante y vi que no tuve que hacer fila, pues para mí eso fue un punto, ¿qué? Positivo. Positivo, ¿sí? Sí. Es basado en el criterio de la persona. O sea, ese es el estándar. Basado en el criterio de la persona. ¿Sí? Luego, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Luego, ¿qué va a pasar? Que supongamos que yo le haya dado esto un valor muy negativo, le di -5, supongamos. Pero luego cuando ya me entrevisté con el administrador, él me dijo, no, Juan Manuel, lo que pasa es que ese día que tú viniste teníamos el sistema malo. Ah, entonces, ¿qué significa? Pues que él ya me está justificando, ¿sí? Que en realidad el sistema no está malo, pero que obviamente hubo una falla el día que yo fui. Por eso le digo que estos puntajes hay que corroborarlos, hay que comprobarlos con quién, con ese usuario, con unas técnicas que les vamos a mostrar ahorita. Dime. Esto es lo que hacen las telefonías móviles, que cuando vos terminás de resolver un problema te dicen, ¿cómo fue tu experiencia en la atención que te hizo tal persona? ¿Te resolvió el problema del 1 al 10? ¿Cuánto lo puntuás? ¿Crees que el tiempo de espera? O sea, eso lo hacen para esto. Eso es. ¿Y para qué nos va a servir a nosotros? Porque resulta, muchachos, que ustedes en este momento tienen una necesidad preliminar, ¿cierto? Que ustedes dijeron, profe, existe esto, pero lo estamos diciendo con base a nuestro pensamiento. Todavía no hemos tenido como un primer acercamiento con eso, ¿sí? Y el primer acercamiento a esa necesidad para corroborar si eso no es haciendo un mapa de experiencia, ¿sí? Y por eso yo primero lo pongo y luego sí hablo de las otras técnicas, porque las otras técnicas me llevan a mí a un análisis más profundo de lo que pasa. Pero esta técnica yo la recomiendo 100% para aquellas personas que obviamente se les facilite también hacerla, ¿sí? Porque obviamente todo depende de la facilidad de acceso a la información que ustedes tengan. ¿Listo? Entonces, Journey Map va antes de lo que les voy a mostrar a continuación. ¿Alguna otra pregunta, cuestión? Ahí vuelvo a ingresar porque se me está por apagar la computadora. Dale, tranquilo. Entonces, ¿por qué les mostré lo del Journey Map? Porque resulta, muchachos, que recuerden que nosotros necesitamos identificar ese insight, ¿cierto? Y ese insight, ya sabemos que es la palabra insight. Insight es la necesidad que nosotros necesitamos descubrir real de quién, de ese usuario. No como lo hemos hecho ahora, que por ahora la necesidad que hemos planteado es una necesidad preliminar de nosotros, ¿sí? Entonces, el sistema de inmersión, todo lo que son temas de innovación a nivel de inmersión, están sujetos a dos momentos, ¿sí? Y cuando hablo de inmersión es la primera fase del design thinking, ¿no? La empatía. En este momento nosotros estamos trabajando aquí con una fase preliminar. Ustedes en este momento tienen una necesidad que me notificaron a mí. Pero obviamente necesitamos hacer un trabajo bien de campo. Y este trabajo de campo, pues hoy vimos una técnica, ¿no? El famoso mapeo de experiencias. Ya les voy a mostrar otras. Pero luego uno también, el trabajo de campo para comprobar. Recuerden que el objetivo de esta primera etapa es validar nuestra, ¿qué? Necesidad. Y cuando digo validar es ver si es de verdad. Si verdaderamente esa necesidad se convierte en un insight. Y ya sabemos que es un insight, es lo que el usuario realmente necesita. Pero, ojo, esta fase preliminar también tenemos que apoyarla de una investigación de escritorio que le llaman. ¿Y qué es una investigación de escritorio? Uno también puede hacer investigación de consulta de artículos, ¿cierto? Uno también puede buscar aquí textos, tal cual como hacemos los ingenieros y diseñadores, ¿sí? Textos, noticias, todo eso sirve para llegar a una validación. Y luego, cuando ya uno tiene toda esa información, y que ahí te le voy a dar unas técnicas, uno ya hace como una reencuadernación. ¿Qué es reencuadernar o reencuadrar? Es tomar dos decisiones. ¿Sí era la necesidad que pensamos? ¿Sí era?
o verdaderamente no era la necesidad. Si usted tiene un punto aquí positivo, ¿qué significa? Que ya usted está listo a hacer un análisis más profundo del usuario para poder que encontremos si hay una ¿qué? Oportunidad. Una cosa es que esté la necesidad, otra cosa es que esté la ¿qué? La oportunidad. Acuerden que la oportunidad va muy relacionada al crecimiento. ¿Sí? Y el crecimiento en todo el sentido de la palabra. Viabilidad, impacto, ¿sí? Para ver si usted verdaderamente con lo que quiere resolver tiene escalable, si es escalable, tiene oportunidad de ¿qué? De crecer. Entonces nosotros vamos por aquí, ¿sí? Vamos a arrancar esta semana, y este es un primer compromiso, un mapeo de experiencias, ya les vamos a mostrar las otras técnicas, una investigación de escritorio, vayan leyendo mucho artículo, texto, que esté relacionado obviamente con su necesidad. Y si en caso que el resultado sea no, supongamos que usted diga, no, profe, mira que toda esta investigación que hicimos con el usuario, nos dimos cuenta que lo que queríamos hacer no es una necesidad real de él en este momento. Entonces, ¿qué es lo que yo les pido a los equipos aquí? Cambio inmediato, cambio de una. Y ese cambio debe ser tan rápido que para eso usted tiene información de muchas necesidades nuevas que usted puede trabajar. Ah, mira, este trabajo no se pierde, porque de muchas necesidades yo puedo seleccionar una nueva que sí sé que es real. Entonces, miren que esto pasa. O sea, no se asusten si les va a pasar. Lo mejor que le puede pasar a uno es que uno coincida, ¿no? Que uno diga, uy, profe, teníamos razón nosotros. Bueno, chévere, porque ya te lo validó el usuario. Pero si no, aprovechemos de todo eso que nos dijo el usuario y escojamos una para trabajar, porque ya sabemos que es real. ¿Listo? Y ya cuando hagamos esta fase, ahí sí podemos pasar a esta fase de profundidad, en donde ya tenemos nuestras necesidades y por ende ya podemos formular nuestro reto real de innovación. Y ahí ya empezamos a hablar de la oportunidad que puede tener eso en el tiempo. Entonces, vamos a arrancar conociendo algunas técnicas que puedan apoyar el mapa de empatía. Una de las que yo más hago, ¿sí? Las que a mí más me gusta hacer, son las entrevistas cara a cara, o lo que yo le llamo pues face to face o entrevistas individuales. Para mí es la técnica número 1, ¿sí? Pueden haber muchas, pero trate de entrevistar a alguien que de verdad sufra eso. No pierda el tiempo entrevistando a personas que verdaderamente no tienen contacto con su tema. Y eso pasa mucho, ¿no? Que por querer hacer muchas entrevistas, a la final ninguna nos sirvió, porque es que no era el usuario indicado. Entonces, mi recomendación aquí, antes de que usted haga una entrevista, sepa identificar muy bien ese perfil de ¿qué? De usuario. ¿Sí? Y ese usuario, obviamente sabemos que se mueve en un contexto, ¿no? Y como ese usuario se mueve en un contexto, pues ahí es donde tenemos que nosotros empezar a trabajar nuestros contactos. Aquí es donde yo le digo al estudiante, si usted no tiene contactos, empecemos a ayudarnos entre todos. Esto es un favor que le voy a pedir a todos los miembros de los equipos. Nosotros aquí en este momento tenemos que ayudarnos ya todos, todos. No nos veamos como equipos independientes todavía. En este momento, si alguien tiene, profe, es que mira que no he podido contactar a un agricultor. Listo, miremos a ver entre todos nosotros cómo lo podemos contactar. Profe, es que no tengo la posibilidad de contactar a un médico, a un doctor, a un enfermero, a un odontólogo. Vamos entre todos, consigámoslo. Eso es lo mejor que puede pasar en innovación, una red de contactos. La clave de todo proceso de innovación, muchachos, siempre es tener una muy buena red de contactos, ¿sí? Que eso nos permite movernos en el tiempo. Y eso es lo que a mí me ha permitido también crecer, porque cuando tú haces algo, tú conoces muchas personas que están alrededor de un tema. Miren que hace 3 días me llamó alguien, Juan Manuel, necesito una persona que sepa de cilantro, que cultive cilantro. Ya, listo, se lo tengo. Así es que funcionan los proyectos innovadores. Una red colaborativa de contactos, ¿sí? Por ejemplo, los chicos de Argentina pueden tener contactos en Argentina interesantes. Los chicos de acá de Colombia también tienen contactos. Ustedes pueden tener hasta más contactos que yo, porque posiblemente ustedes son un poco más, tienen más amigos o son más sociales o tienen de pronto familias muy numerosas, ¿sí? Y es chévere.
porque entre todos nos vamos a ayudar. Por eso es importante que todos sepamos qué estamos haciendo para que ayudemos al otro a encontrar ese usuario en algún momento si queremos entrevistarlo. ¿Por qué es importante la entrevista? Pues porque aquí en la entrevista es que usted genera verdaderamente la empatía. ¿Sí? Eso es clave. Si yo en esa entrevista no genero la empatía, no me siento cómodo con la persona, no va a poder extraer información valiosa. Y es importante, pues, que esa entrevista sea muy privada entre ustedes. Si usted va a trabajar con comunidades, bueno, es diferente, trabaje con toda la comunidad. Pero si usted tiene un usuario específico, un cliente, un futuro cliente, trate de hacerlo muy privadamente para que toda la información fluya de mejor manera. Aquí donde le llaman en algunos países, ¿sí? Los espacios que le llaman los espacios de coworking. ¿Sí? ¿Sí han escuchado esto? Sí, me trae un recuerdo. Los espacios de coworking son espacios que existen muchas veces en ciudades donde se reúne un posible usuario o cliente con la persona que quiere resolverle la necesidad. Se usa mucho. Aquí en Cali tenemos varios espacios de coworking. Tenemos un sitio que se llama El Lab, se llama así, El Lab. ¿Sí? Tenemos varios sitios de coworking. En la propia universidad también tiene, en la UAO también tenemos varios sitios de coworking donde usted contacta al usuario. Pero como ante la pandemia, pues sabemos que la presencialidad se está dificultando mucho, entonces lo que uno utiliza aquí en la entrevista es pura videoconferencia, ¿sí? Eso sí, pregunten primero si pueden grabar, pregunten primero si pueden registrar el audio. Si la persona o el usuario son usuarios muy complicados, porque puede pasar, ¿no? Traten de respetar eso. Si el usuario le dice, no puedo, no puedes grabar, entonces le toca a usted tener una memoria fotográfica, una memoria ahí súper pendiente de escribir todo lo que diga. Porque hay que respetar, ¿no? Porque estos procesos de entrevistas son delicados por el tema de la protección de los datos de las personas, ¿sí? Porque hay personas que no les gusta que manejen su información. Hay que ser súper respetuosos aquí para que su entrevista sea muy efectiva. ¿Y cuál es el beneficio de la entrevista individual, muchachos? Es que aquí, cuando uno hace una entrevista, verdaderamente usted se da cuenta de las necesidades reales. O sea, es la forma de verdad que usted puede darse cuenta. ¿Cuántas entrevistas necesitamos? Bueno, entre más entrevistas tenga usted de su usuario objetivo, pues mejor, ¿sí? Yo ahorita, cuando finalicemos, les voy a compartir como lo que manejamos en el hackathon, ¿sí? Al final les digo más o menos qué es lo que se tiene pensado para este hackathon en cuanto a entrevistas. Y eso se lo diré. Dime. Nada, que quiero decir que esto a mí, al menos cuando lo voy escuchando, me parece lindo porque nosotros en lo que estamos realizando ahora lo aplicamos sin saber lo que estábamos aplicando. O sea, fuimos a observar el contexto, vimos la necesidad ahí, listo, vamos a empezar a hacer una entrevista a los choferes, a los usuarios, a los dueños de la empresa. Preguntémosle, o sea, todo de manera informal, sin documentar, por el simple motivo de que no sabíamos qué estábamos haciendo en sí, en ese caso. Exacto. Y eso pasa, Luis, muy bacano lo que dices. Yo me acuerdo mucho cuando yo recién arranqué también. Yo todavía no me había certificado en todos estos temas de innovación, todavía yo no me había certificado. Y antes de conocer pues todas estas metodologías al detalle y todo eso, pero yo lo hacía también, me pasaba lo que le pasaba a Luis. Yo decía, yo me metía al contexto, entrevistaba, pero yo jamás me imaginé que todo esto era la fase inicial de una metodología de ¿qué? De innovación. ¿Sí? Y uno dice, eso yo lo hice. Lo que pasa es que, pues como estamos trabajando una metodología, uno obviamente por intuición, por lógica, uno lo hacía, ¿cierto? Pero eso también me pasó en algún momento, Luis. Bueno, y justamente lo de coworking es algo lindo y también te ayuda a innovar constantemente porque vos estás trabajando con aquella persona que lo va a utilizar, te lo va a comprar y te va tirando en la problemática que le sucede y respecto a eso vos empezás a dar soluciones para esa problemática. Y bueno, y eso está bueno porque nosotros al menos también lo hicimos, pero no llamándolo como coworking, sino como codo a codo con el cliente sería, por así. Y el coworking es algo que está muy de moda ahorita. ¿Por qué? Porque usted en una entrevista, lo que usted busca es validar su necesidad, ¿cierto? O sea, eso es como el objetivo principal. Pero muchas veces dentro de un buen coworking, ¿qué pasa? A veces el usuario le dice a uno la misma que la solución. A mí me ha pasado que en una entrevista, como el usuario es el que sufre el problema, esa persona es el que sufre de sus dolencias,
a veces ellos tienen su solución. Lo que pasa es que ellos no la saben hacer, ¿sí? No la saben ejecutar. Entonces, más adelante a uno le ahorra mucho camino, porque estas personas le dan a uno truquitos, unos tips bien bacanos, bien chéveres, en forma de la solución. Eso pasa mucho en la entrevista. No, es que mira que yo traté de hacer eso, y uno dice, uy, esto está muy interesante lo que hizo. Lo que pasa es que lo hizo de una forma muy artesanal, pero le da uno ideas a futuro a los ideadores del equipo poder trabajarlo, ¿sí? Entonces, eso es lo bacano y lo chévere del coworking. El coworking hace parte de esa entrevista individual que usted va a tener con su usuario. Hay que arriesgarse, muchachos. Miren que aquí yo quiero que rompamos varios obstáculos que pasan aquí. Rompamos el miedo, rompamos la timidez, ¿sí? Muchas veces nos puede dar timidez, miedo, como que, ay, no, ¿cómo me enfrento a este usuario? Esto genera eso. O sea, yo no estoy diciendo que no pasa. Cuando uno se enfrenta a un usuario que de pronto es un reconocido tal, o un cliente, o una persona con muchas empresas, uno a veces dice, pucha, me voy a enfrentar con alguien que verdaderamente sabe el tema, ¿cierto? Pierdan eso, ¿sí? Vayan con toda la seguridad. Dime, Luis. Ahí también en lo de encontrar la solución es un poco bastante sensible, porque a nosotros nos sucedió que nosotros queríamos complacer 100% a la persona que quería comprar, sí. Pero en ese sentido es que, está bien, vos lo podés complacer, pero nunca lo vas a satisfacer al 100%. No. Porque, ¿qué pasa? Nosotros teníamos un sistema y al querer adaptarlo tal cual, habían complicaciones y el tiempo de instalación o el costo se extendía más. Entonces nos convendría, bueno, listo, llegamos a un punto intermedio y a ese punto intermedio llegamos entre los dos, que haciéndole entender al cliente que estamos haciendo todo lo que él quiere. Entonces es muy sensible esa parte de trabajar en coworking. No sé si es tal cual teóricamente como lo aplicamos, pero trabajar en función a lo que el cliente quiere, que es trabajo personalizado, es como que está ahí, es muy, 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 pero muy sensible. Al menos a nosotros nos pasó eso. Eso, y lo que dice Luis es verdad. O sea, el hecho de que un usuario, quien sufre esa necesidad, o posiblemente a futuro un cliente, ellos van a querer que hagan todo lo que ellos dicen. A veces eso es muy sensible, como dice Luis. Uno tiene que escuchar, pero uno tampoco va a tragar entero, porque obviamente se nos puede salir de la mano, se nos puede volver un dolor de cabeza, un compromiso, ¿sí? Porque usted puede bloquear su propuesta de valor. Si el usuario quiere eso, pues miremos a ver qué podemos hacer mejor, ¿sí? Porque si nos dejamos llevar también por todo lo que nos diga el usuario, va a llegar un momento entonces que usted no va a poder aplicar creatividad en el proceso de ideación, porque te vas a estar como limitado a algunas cosas que tú no puedes proponer. Entonces, eso hay que medirlo, ¿no? Hay que saberlo como tener como un equilibrio, ver qué puedo sacar de ahí importante y luego cómo lo puedo satisfacer. Entonces, me hubiese encantado mucho aplicarlo a lo que es mi proyecto. Yo pensé que en mi proyecto no iba a adaptarse mucho a esto y no íbamos a poder sacar mucha información. Sin embargo, todo lo que estamos viendo creo que se puede adaptar tranquilamente y, bueno, ya definimos una necesidad claramente para resolver. Pero... Y algo muy chévere es que cuando uno hace, por ejemplo, entrevistas, muchachos, aquí yo les decía a ustedes, hay que perder como ese miedo, ¿no? Cuando usted entra en confianza, que usted siente como esa empatía, ¿sí? Esa confianza profesional y esa empatía, créanme que la información que le van a brindar, muchachos, ustedes tienen que estar súper atentos con sus 5 sentidos, porque es que ahí está la clave de todo lo que pasa, ¿sí? Entonces, como les decía, traten de tener todos los permisos, si realmente la persona quiere que lo grabe, si no lo grabe, con todo el respeto del mundo, ¿no? Otra técnica que yo hago es la inmersión en el contexto, ¿sí? Esto yo lo practico mucho y tal vez porque mi contexto es así, estoy hablando personalmente. Como mi contexto es un contexto agrícola donde yo trabajo, entonces yo soy de la ciudad y como yo soy de la ciudad, pues obviamente no sé cómo son las dinámicas reales del contexto. Entonces, ¿qué me tocó hacer a mí? Ir allá y quedarme un tiempo, varios días, para poder entender muy bien cómo funciona el usuario con su contexto. O sea, cuáles son los factores externos que hay en esa problemática que me están manifestando, para ver qué es lo que pasa, para poder encontrar como la causa raíz de algo, ¿sí? Si de pronto experimentar con cosas, ¿sí? Experimentar como que, mira, con lo que hay, porque todavía no tenemos solución de nada, ¿sí? Mira, ¿qué pasa si yo puedo poner esto acá, poner esto acá? Ya uno empieza como a hacer como esas validaciones internas,
¿sí? Y uno corrobora mucho cuando uno se mete en el cuento del contexto, es que uno mira y comprueba lo que nos dijo con lo que hace. ¿Por qué? Porque es que el usuario también miente. El usuario o cliente también dice mentiras. Y cuando le digo esto, ¿por qué? Porque en una entrevista él te puede decir algo, pero cuando tú estás viendo lo que está haciendo es otra cosa, ¿sí? Y eso no te lo da una entrevista, eso te lo da tú dentro del contexto, ¿sí? Porque tú estás observando. Uno dice, ah, pues que mira que él me dijo que regaba una vez, pero mira que yo lo veo que está regando 3 veces. Ah, entonces, ¿qué pasa? Ahí donde usted empieza como a conseguir a corregir esos errores o esas coincidencias, cómo verdaderamente puedo quedarme con lo que yo estoy pensando o que estoy observando, ¿sí? La inmersión del contexto es algo que todos no tienen la oportunidad de hacer, ¿sí? Porque depende también del contexto. Cuando digo que la oportunidad es como un journey map también, o sea, esta inmersión del contexto, si ustedes analizan, es como un journey map, en donde yo, obviamente, me meto en el cuento, me quedo allá, una vida prácticamente al lado de esa persona que está sufriendo eso. Ojalá todos tuviésemos la oportunidad de siempre hacer esto, pero eso depende de su contexto, ¿sí? Para que usted realmente se dé cuenta qué es lo que pasa. Entonces, cuando ya usted tiene una entrevista, información de una entrevista, mucha información, y aparte la complementa con una inmersión que usted haga, usted ya tiene información valiosísima para poder trabajar, ¿sí? Y obviamente la inmersión del contexto, como les digo, se da en situaciones industriales mucho. Una persona que está en una empresa, en una fábrica, tiene la oportunidad de hacer mucha inmersión de contexto, porque está viviendo todos los días el problema. Un operario, ¿sí? Por eso aquí en inmersión de contexto, cuando yo trabajo con procesos industriales, a mí me gusta entrevistar más que todos a los operarios, ¿sí? ¿Por qué me gusta trabajar con los operarios? Pues porque son los que viven el día a día el berraco problema, ¿sí? Son los que verdaderamente se tienen que aguantar todas esas dificultades, ¿sí? Entonces, miren que la inmersión del contexto es muy parecido a lo que les expliqué ahorita, como el journey map. Lo que pasa es que el journey map se hace una vez. Cuando yo hablo ya de inmersión es que yo puedo tener la oportunidad de estar ahí metido mucho tiempo, ¿sí? Yo recuerdo en el 2014, cuando recién ingresé pues, en el tema de los proyectos, me tocó que quedarme un mes y medio en un proyecto, en medio de la nada, en donde solamente veía campo, 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 selva, 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 en donde me tocó que acoplarme a las necesidades de allá del sitio. Me tocó que acoplarme a situaciones incómodas, donde no ni siquiera había un baño decente, por ejemplo. Pero eso me sirvió a mí ¿a qué? Me sirvió a mí para detectar toda la problemática del campo, desde el principio a fin. Y es por eso que hoy en día, en lo que yo me especializo es eso, en resolver todas las necesidades de qué? Del campo agrícola a nivel tecnológico. Ah, es por eso, porque eso me lo dio una inmersión. Es como cuando alguien hace un voluntariado. ¿Sí han escuchado los famosos voluntariados? Sí, sí. Cuando alguien hace un voluntariado, me voy a ir al África, ¿sí? Eso es lo mejor que uno puede hacer en la vida. Al menos una vez en la vida uno tiene que hacer eso, ¿sí? Meterse en el cuento de cómo puedo ayudar en un contexto, meterme ahí, vivir lo que viven otros, porque eso te da refresco en tu mente, eso prácticamente te actualiza y te da un contexto bien interesante de la problemática. Entonces, como les digo, esto yo lo recomiendo siempre y cuando ustedes tengan en algún momento la facilidad de hacerlo, ¿sí? En todos los contextos a veces no es difícil, no es fácil hacerlo, ¿sí? Pero si ustedes en algún momento tienen la oportunidad de hacer esa inmersión del contexto, de ponerse realmente en los zapatos de alguien, perfecto, o sea, es lo ideal. Pero yo la nombro porque a mí me ha pasado y porque verdaderamente a mucha gente lo ha pasado. Y créanme que la mezcla entre una entrevista y una buena inversión, muchachos, eso les da información valiosísima de quién, del usuario. Esta también me gusta usarla mucho. Entrevista con expertos. ¿Sí? Esta para mí es valiosísima también. Porque aquí yo puedo extraer información un poco más detallada de algo. ¿Sí? Yo puedo extraer información más técnica. Y obviamente sabemos que los expertos también nos pueden dar ideas a futuro. ¿Sí? Y no es el hecho de yo en este momento, a mí no me interesa entrevistar a un experto para que me diga una solución, no.
A mí me interesa un experto para que me corrobore esa necesidad. Esto a mí me parece valiosísimo. En mi caso, ¿cómo lo hago? Constantemente me mantengo entrevistándome con un ingeniero agrícola, porque es que yo no soy ingeniero agrícola, yo no soy agricultor. Entonces yo necesito a alguien al lado siempre que me esté actualizando, diciéndome de la parte técnica, hablándome de las necesidades que están saliendo en el campo ante el cambio climático. Me toca que estar ahí, ¿sí? O otras personas que trabajan, por ejemplo, en el área de la salud. Si yo quiero resolver el área de la salud, pues un experto, ¿quién viene siendo? Pues el médico, ¿sí? El propio médico es el que nos puede dar información de por qué está pasando esto. Esto es importante hacerlo, muchachos, ¿sí? Una persona que verdaderamente tenga la experiencia de cómo ha resuelto esta situación, problema, ¿sí? Y ojo, más adelante uno puede tener entrevistas con expertos para que le ayuden en algo específico, ya sea técnico o de solución. Pero en esta fase a mí no me interesa que el experto me diga la solución, no. A mí me interesa es que me corrobore que lo que yo estoy haciendo es de verdad. O que él me cuente la experiencia que ya se enfrentó a eso. Y eso me da tranquilidad a mí de que me voy a meter en algo que sí puede tener solución. Entonces, entrevistas con expertos es importantísimo. Yo me imagino que, por ejemplo, en el caso de Luis, en el tema que me contó el martes, que nos contó que está haciendo su certificación de desinfección, me imagino que hay un experto ahí, ¿sí o no? Sí, 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 con el estudio Bureau Veritas. Ahí hay un experto, miren, Bureau Veritas. Y eso es importantísimo en esta fase inicial para poder de que usted corrobore. Y los expertos también que nos da. Los expertos, como viven también el día a día ese proceso, nos pueden dar información valiosa de otras necesidades que puedan haber alrededor de. ¿Sí? Y eso también pasa muchísimo. Entonces, recomiendo también esta técnica, entrevistas con expertos. ¿Listo? Otra que también se usa mucho en innovación es lo que le llaman, pues, buscar inspiración en otro lugar. ¿Sí? ¿Cómo así? Nosotros en este momento tenemos una necesidad, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si buscamos información en otro espacio donde sufren lo mismo? Ejemplo, los chicos que están trabajando con el tema de la salud. Sabemos que es un tema de optimización de tiempos, ¿cierto? Pero ¿qué tal que yo, basado en eso, me vaya para una empresa de envíos y paquetes de transporte? Ah, mira, allá también tienen un problema de tiempos, pero que lo que uno busca es como traslopar esa información. ¿Eso para qué me sirve? Para ver cómo esa necesidad que yo tengo identificada en un contexto funciona en otro. ¿Sí? Y eso es buenísimo hacerlo, muchachos, porque me permite a mí mezclar varios contextos, varios segmentos. ¿Sí? Por ejemplo, yo monitoreo cultivos con tecnología. Y yo hago esto. ¿Cómo lo hago? Me voy para de los centros comerciales o supermercados. Y tenemos ahorita otra línea de negocio que es monitorear las cadenas de frío, donde almacenan la carne, los alimentos. Todos esos enfriadores, neveras, donde almacenan los alimentos, los estamos monitoreando hoy en día, ¿sí? En algunos, pues, centros comerciales o supermercados de la ciudad. ¿Y qué estamos haciendo? Pues que con el misma necesidad de registrar, de tener una trazabilidad de los datos, de generar valor, nos fuimos para allá. Y eso nos dio a futuro un muy buen resultado. Es que ya hoy en día no nos quedamos en la agricultura, sino que nos dio campo de acción externo. Y eso es buenísimo. ¿Sí? Misma situación, pero en otro qué? En otro contexto. ¿Sí? Profe, a nosotros nos pasó algo similar. Nosotros lo arrancamos con el colectivo y nos llamaron de los containers que bajan en el puerto, que les gustaría instalarlo en la entrada de las, o sea, cuando descargan las cajas, para que cuando, o sea, como armar un arco sanitizante para que ya lo que está ahí adentro salga desinfectado. También lo mismo en oficinas, lo mismo en colectivos larga distancia. Si bien es algo, está relacionado los primeros tres con el transporte, es otro contexto. Lo único que difiere lo que es el transporte es en la parte de las oficinas, pero está bueno porque te mantiene activo y te abre un nuevo nicho de mercado. Claro, y esa es la idea, ¿no? Como estamos descubriendo, como estamos en esa fase de la necesidad, pues muchas veces, ¿qué pasa si ante esta situación que yo estoy validando con mi usuario, qué pasa si la apruebo en otro contexto? Y eso te va dando como crecimiento a futuro para que te des cuenta que tu necesidad de verdad sí es escalable, ¿sí?
Normalmente, miren que Google aplica mucho esto. Google hace tanto esto que yo me quedo aterrado. O sea, ellos verdaderamente les gusta mezclar disciplinas para hacer una labor que alguien hace bien, pero quieren ver cómo otra persona de otro contexto lo hace. Y eso es fuente de inspiración, ¿sí? Entonces, eso también la recomiendo mucho para que ustedes la puedan hacer. Si alguien dice, ve, profe, nosotros identificamos esta necesidad que te comunicamos. Ah, bacano. Y mira que también lo validamos con ese usuario que también sufre lo mismo, pero su tema es diferente. Ah, chévere, porque esto nos va a dar indicio de crecimiento exponencial más adelante. Hay otras técnicas que también pues se usan mucho en esta fase, ¿sí? Muéstrame o dibújalo. ¿Cómo así? Pues muchas veces hay personas o hay usuarios que no son de pocas palabras, ¿sí? Son de pocas palabras. Y que obviamente hay usuarios que tú vas a entrevistar que no te lo va a decir en palabras, sino que te lo va a dibujar, ¿sí? Hay personas que no saben cómo explicar sus ideas, simplemente tienen que tener una hojita ahí al lado para explicarte la necesidad, ¿sí? Con objetos o con cosas o te hacen demostraciones. Eso es buenísimo también, ¿sí? Porque muchas veces uno tiene que ser recursivo en las entrevistas, muchachos. Ustedes van a encontrar con todos los tipos de usuarios, con usuarios complicados, con usuarios relajados, con usuarios buena gente, con usuarios mala gente, con usuarios que son súper acelerados, de todo. Uno tiene que lidiar con todo eso, ¿sí? Le toca a uno. Como yo siempre le digo a los estudiantes, en una entrevista lo peor que le pueden decir a uno es que no, ¿sí? Y hay que hacerlo, hay que arriesgarse. Entonces, si ustedes notan que depende del nivel de educación de las personas, si ustedes notan que de pronto el usuario le cuesta contar lo que nos quiere decir, pues utilicen el famoso croquis que le llaman, los dibujitos. Bueno, muéstrame usted aquí qué es lo que pasa. Eso es buena técnica. A mí me ha pasado, porque es que el campesino nuestro es un campesino que no tiene nivel de educación alto. Son personas que ni siquiera han terminado la secundaria, son personas que ni siquiera han terminado la primaria. Entonces, ¿yo cómo me voy a parar a alguien que verdaderamente ni sabe leer, por ejemplo? Yo tengo que ponerme en los zapatos de esa persona y ponerme al nivel de ellos, ¿sí? Si usted pone ahí todo orgulloso, el ego, no. Usted en el momento no es estudiante de ingeniería, no es nada, es un entrevistador. Pongas al nivel de ellos, ¿por qué? Porque se pueden sentir mal, pueden herir susceptibilidad. Entonces, ¿yo qué hago muchas veces? Como son personas que yo no les puedo llevar un texto porque sé que no me lo van a leer bien, entonces yo le digo, bueno, vamos a hacer un dibujo y explíqueme usted cómo cultiva. Y estas personas se riegan ahí dibujando. ¿Por qué? Porque se les facilita. Acuérdense que todos los seres humanos aprendemos de diferente forma. Hay seres humanos más visuales, hay seres humanos que son más de hablar, ¿sí? La seguridad para hablar. Ustedes son los que tienen que imponer eso, detectar eso. Uy, mira que este usuario tiene un nivel de educación súper alto. Entonces usted tiene que ponerse al nivel de él. Usted no va a llegar allá como todo débil, no, póngase al nivel de él, porque eso se nota. O sea, a nivel de percepción se nota mucho. Entonces, esta técnica del dibujo, yo la he usado en esos casos. Cuando yo veo que alguien me quiere decir algo, pero no puede, no, le saco la hojita y se la pongo ahí. ¿Sí? Dibújeme, explíqueme, con muñequitos, con grafiquitos, como quiera. Pero necesito que es que me dé la información, ¿sí? Entonces, esta también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque les puede permitir a ustedes entender muy bien al usuario. Hay otra técnica muy chévere que se llama un día en la vida de, pues muy parecida a lo de la inversión del contexto, ¿sí? Pero esto lo usa mucho Google, por ejemplo. Un día en la vida de es que si yo veo que alguien tiene una enfermedad o sufre algo, tratar de hacer eso, ¿sí? Tratar de hacer de las funciones que tiene esa persona. Un día quiero ser vegetariano, entonces voy a ser vegetariano por una semana para ver cómo funciona esta tendencia, ¿sí? Y esto es chévere porque lo obliga a uno a hacer cosas que uno no ha hecho en la vida y poder ponerse en los zapatos de la persona, ¿sí? Yo recuerdo en la universidad tenemos los famosos ingenieros biomédicos. Y los ingenieros biomédicos les toca que aplicar mucho esta técnica. ¿Por qué? Porque como son personas que hacen muchos diseños, prótesis, hacen muchos, lo que le llaman sistemas biomecánicos, desarrollo de dispositivos biomédicos, entonces para poder probarlos a ellos les toca que vivir eso. Recuerdo mucho a una estudiante que yo tuve,
que necesitaba probar una nueva forma de desplazamiento de un exoesqueleto. Y al hombre le tocó una vía en la D, una persona, para poder detectar los puntos críticos. ¿Sí? Y eso es chévere. Eso es chévere uno hacerlo. Como yo siempre le digo a los estudiantes de ingeniería y diseño, uno está estudiando ingeniería para untarse. Uno no está estudiando ingeniería para estar detrás de un escritorio. ¿Sí? Porque es que el verdadero ingeniero, el verdadero diseño es el que verdaderamente se pone frente al cañón. ¿Sí? Y eso es una técnica muy chévere. En un día en la vía D. Hay otro, dime. Nosotros nos hicimos pasar un día por choferes y un día por personal de desinfección. ¿Qué tal? Y ¿Cómo te ahí fue viene con esa lo de, experiencia? y ahí viene lo de piénsalo en voz alta, que ahora después digo lo que pensamos. Y en lo de muéstrame el dibujo, lo que hicimos Ajá. fue también planificarlo en planos, porque cuando explicábamos, la otra persona no entendía el porqué, o sea, no entendía el funcionamiento, cómo era. Entonces, cuando le mostramos un dibujo o le hacíamos algo en vista isométrica, decía, Sí. no, pero está genial, me encanta. Entonces, con eso te ayudaba a vos a que esa persona se enamore o se encariñe o le tome un afecto al sistema, que genere esa empatía con el sistema. Así que bueno, después viene lo de piénsalo en voz alta cuando nos hicimos pasar por chofer o nos hicimos pasar por personal de desinfección. Y eso es muy chévere, y eso pasa, y hay que hacerlo, ¿sí? Hay que hacerlo. En algún momento de su vida ustedes lo tienen que hacer, si verdaderamente se quieren ir por este tema. Yo me acuerdo de un día como agricultor, me puse las botas, me puse una camisa gigante que me prestaron, me puse un pantalón para que no me picaran los bichos, andaba con machete, andaba con sombrero, y yo me las creía, yo me metí en el cuento. Y yo decía, Dios mío, esta gente verdaderamente se gana la vida durísimo y le pagan muy poco. Esa fue como mi conclusión en voz alta, ¿no? Uy, verdaderamente vivir eso es una cosa tremenda, ¿sí? Y hay que vivirlo, o sea, hay que vivirlo para uno entender. Hay otra técnica que llama piénsalo en voz alta, como decía Luis, es que uno mientras hace algo, ¿sí? Mientras hace algo, uno prácticamente con su equipo de trabajo empieza a manifestar eso. Y también se usa mucho cuando uno reúne un grupo de personas. Piénsalo en voz alta. Ejemplo, yo reúno varios usuarios que tienen la misma necesidad y hago como una especie de plenaria en donde ellos van a manifestar todo, ¿sí? Los reúno todos en un mismo punto y empiezan a decirnos las necesidades, todas sus percepciones, qué preocupaciones tienen. Eso también se hace así, como en un grupito, le llaman un focus group, también le llaman focus group, y yo los reúno a ellos y simplemente empiezan a hablar. Eso es chévere. O también en el equipo de trabajo. ¿Sí? En el equipo de trabajo uno puede hacer un día en la vía de y prácticamente estar manifestándole a los compañeros qué es lo que está sintiendo, qué es lo que está viviendo. ¿Sí? Yo recuerdo un grupo de innovación que tuve hace que por ahí 2 años, que ellos hicieron un día en la vía de y estaban trabajando un tema súper complicado. Y les voy a decir, era un tema que era sobre la seguridad de algunas trabajadoras o trabajadores sexuales en la nocturna. Y ustedes saben que eso es un tema crítico, porque hay muchas personas que trabajan en temas de prostitución, en temas de cosas de la noche, y resulta que ellos querían meterse a una necesidad que identificaron, porque fue por una fundación que le hicieron, a través de una fundación, que era el tema de la seguridad de esas trabajadoras o esos trabajadores. ¿Sí? Y era muy curioso eso, porque les tocó un día en la vida de ellos, o sea, quedarse una noche para detectar dónde estaban los puntos críticos, qué peligroso y qué difícil fue. ¿Sí? Y fue la única forma de darse cuenta dónde estaban los puntos críticos de ese proyecto. Ese proyecto fue muy chévere, creo que lo siguieron haciendo porque era para darle un mejor estilo de vida a estas personas. Era con una fundación. Eso se volvió más una innovación social que otra cosa. Y era súper complejo. Me acuerdo mucho cuando me mostraban las evidencias, los videos. Un ambiente súper pesado. Un ambiente bastante pesado que obviamente lograron identificar varios puntos críticos. Y otra técnica importante es los 5 porqués, ¿sí? Los 5 porqués, pues ya en algún momento se los había mostrado a ustedes, ¿no? Preguntarse constantemente qué, cómo, cuándo pasa eso, por qué, dónde, a quiénes, ¿sí? Esto es lo típico que le enseñan a uno muchas veces en la ingeniería, ¿no? El qué, cómo pasa, cuándo pasa, por qué pasa, dónde pasa, a quiénes les pasa.
Yo siempre recomiendo que los 6 porqués, o los 6 W question que le llaman, a mí me gusta aplicarlos en la entrevista directamente. O sea, yo no es que, vamos a hacer los 5 por qué o los 6 por qué, no. Vamos a trabajar en la entrevista. O sea, cuando uno pregunta, por ejemplo, cosas como quiénes, uno ya se encuentra palabras claves de quiénes son los que influyen ahí, dónde, el por qué, el cómo, ¿sí? El cuándo, cada cuánto, con qué frecuencia pasa eso. Son preguntas que me logran sacar requerimientos claves a futuro, ¿listo? Entonces también les puede servir mucho para esta fase que inicial, les puede servir bastantísimo. Y finalmente... Profe, estas dime. preguntas yo las hago mucho en mi trabajo también. El qué, el cómo, el cuándo, por qué. ¿Sí? Trabajo haciendo ¿Cómo las pericias aplicas? en seguridad e higiene. Seguridad y higiene. Entonces, necesito preguntarle mucho a las personas que trabajan en la empresa qué es lo que pasó, cuándo, cómo, qué es lo que hacen y cómo evitan esto, tal. Esas preguntas son clave. Son claves para uno poder encontrar qué es lo que pasa. ¿Sí? Eso es muy buen ejemplo. Y finalmente les quiero recomendar, ¿sí? Ya para culminar esta parte, les quiero recomendar una que se está usando, que está muy de moda ahorita en algunos sistemas de innovación, que es el Service Safari o el servicio de Safari. Haga de cuenta que usted va a un Safari, ¿cierto? Entonces usted va a un Safari y usted lo que hace es registrar todo lo que se mueva por ahí. ¡Ay, el animal, el elefante! Tome fotos. Puras fotos. Esta experiencia, a diferencia del Journey Map, es que el Journey Map es más presencial, ¿no? Es más como enfrentarme al servicio. Aquí la evidencia es fotográficamente, ¿sí? Y cuando digo que es fotográficamente, a la gente que le gusta mucho la fotografía, que es apasionada por este tema, le puede servir mucho esta técnica. Es como registrar todo lo que pasa, ¿sí? En un contexto. Y luego tú llegas a tu casa y haces una especie de diario fotográfico, en donde se vea la secuencia de cada una de las problemáticas o necesidades que usted está identificando del usuario. Es chévere. Esta técnica la usan, tanto así que esta técnica es la que usan en criminalística, en procesos de judicial. ¿Sí? Los que trabajan en toda esta parte investigativa usan eso. Son evidencias fotográficas para poder construir al final una necesidad real y validada. Le llaman el Service Safari o servicio de Safari o mapeando la experiencia también. Esto es chévere siempre y cuando a uno se le facilite, como les digo. O sea, yo les estoy mostrando muchas técnicas, pero yo sería muy mal de mi parte decirles, ¿se tienen que aplicar todas? No. ¿Por qué? Pues porque el contexto es muy diferente. ¿Sí? Hay contextos que se facilitan. Hay contextos que no se facilitan. ¿Sí? Entonces, pero sí hay unos mínimos que sí se les va a pedir a ustedes en el hackathon. ¿Sí? Hay unos mínimos que sí se les va a pedir a ustedes en el hackathon. Pero que esto que les he mostrado el día de hoy nos sirva mucho para poder hacer este ciclo de esta primera etapa, de validar nuestro sistema preliminar de necesidad que tenemos, ¿sí? De luego ver si esa necesidad que ganó, que encontramos y que ya nos dijeron que sí, ver si tiene una oportunidad. Entonces, por ahora, ¿qué necesito que hagan como equipo de trabajo? Agarren su necesidad preliminar, ¿sí? A ustedes les va a compartir un documentico donde está todo bien claro qué es lo que se les va a pedir puntualmente. Pero vayan haciendo esto, agarren su necesidad preliminar y empiecen a aplicar algunas técnicas de indagación de las que hemos visto, ¿sí? Yo voy a crear, muchachos, un link también para que si alguien necesita un contacto de algo, nos coloque ahí, profe, nuestro equipo necesita posiblemente un contacto en este tema. Si yo lo sé, perfecto. Si yo no lo sé, pues lo busco. Si yo no lo sé, pues lo buscamos entre todos. ¿Listo? Como para que nos ayudemos colaborativamente todos los equipos a encontrar ese acceso a la información de ese usuario que nos pueda ayudar. ¿Listo? Y quiero que vayan haciendo como una investigación de escritorio. ¿Sí? ¿Cómo hace una investigación de escritorio? Vayan buscando artículos, noticias, algunos trabajos que hayan hecho en cualquier parte del mundo, para que nos vaya dando como unos antecedentes, ¿no? Para que nos vayamos perfilando a futuro cómo está ese mercado, cómo se mueve ese mercado, poco a poco. Y obviamente, pues, estén pendientes del documento que yo les voy a compartir, porque ahí les va a aparecer cuántas entrevistas vamos a pedir en el hackathon, ahí va a aparecer cuántos antecedentes, pero por ahora vayan haciendo ustedes, vayan planeando, perdón, ustedes, todo lo que tiene que ver con esta investigación preliminar de inmersión. Y ya, al final,
necesitamos tener un sí. Sí es lo que queríamos hacer, no nos tocó cambiar y eso es normal que pase. ¿Listo, muchachos? Entonces, ahí pendientes de ese documentico que se los voy a subir para que arranquen como equipo de trabajo. Y también vayan analizando su usuario, ¿no? No se olviden de la tareita del mapa de actores, que la próxima semana la vamos a mirar. El mapa de actores. ¿Quiénes son esos actores o usuarios que están alrededor de mi necesidad? Perfecto. ¿Listo? Profe, Dime. ahora cuando termine podemos quedarnos 2 minutitos Sí. para hablar de algo. Sí, sí, sí. Bien. Listo, no hay problema. ¿Alguna duda, pregunta, muchachos? Profe, nosotros no nos íbamos a conectar ahorita más tarde. Sí, ahorita nos quedamos acá. Bueno. ¿Listo? Entonces, bueno, muchachos, manos a la obra, empiecen a definir eso. Las técnicas, yo les voy a compartir ya la diapositiva también para que la tengan ahí presente y les pueda servir a ustedes bastante para sus proyectos. Entonces ya arrancamos formalmente la etapa número 1 y estén pendientes de los mínimos que se les va a pedir a cada equipo, ¿listo? Listo, profe, muchas gracias. Dale, muchachos, que les vaya muy bien, que tengan un excelente... Listo, profe, que esté bien, hasta luego. Hasta luego. Profe, Acá estoy. sí, bueno, le comento aprovechando ya que... Sí. Nosotros con el equipo que nos tocó, Ajá. empezamos a atacar la idea de esto de la parte médica, de lo que es la salud, porque bueno, cuando yo había propuesto de hacerlo con mi proyecto, Sí. yo había dicho que no convenía hacerlo con el mío, por el simple motivo de que no me gusta imponerles esto a los chicos y capaz que había algo que les generaba más motivación Ajá. más que nada para que este trabajo sea enriquecedor para ellos Sí. y bueno, también yo porque quería descolgar un poco de lo que estaba haciendo todos los días acá. Sí. Y yo sinceramente cada vez que pasan mal las clases me doy cuenta de que todas estas cosas las puedo aplicar en esto y que a mí me sería de mucha utilidad y más también de tener un asesoramiento profesional como es el de usted y otra mirada, o sea, una mirada externa como es la de Andrés, la de Juan y bueno, también la de Juan. Porque a mí me sirve, además yo estoy haciendo justamente las prácticas profesionales, que es como la tesina, y estoy haciendo también haciendo algo externo a eso y tengo que aplicarlo como un trabajo, y me serviría un montón aplicar esto. Nosotros ya tenemos la necesidad, que es la parte de esto de la salud, pero nada, me gustaría, igual después claramente que discutirlo bien con los chicos, pero si existe esa posibilidad de hacer como una innovación radical por llevarlo al contenido de la materia, Sí. ¿se puede hacer o Sí. no? Porque Sí, yo sí, no lo quise claro. plantear en un momento por el motivo de que no quería imponer algo a los chicos y que nada, que les genere motivación a ellos en lo que estén realizando y capaz que llevarlo a su ámbito, no sé, algo de agregarle un Arduino, algo de eléctrico o algo más que nada para que a ellos lo potencie, los motive y lo hagan y bueno, adquieran conocimiento. Y en este caso, claramente se puede aplicar lo de la materia, pero si existe esa posibilidad, ¿se puede hacer ese cambio? Yo igualmente esto lo voy a aplicar porque lo hice de manera oral o como sea, no lo planteé en un documento y sinceramente me serviría un montón y más para la tesina que estoy realizando. Sí, 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 claro que sí, no hay problema. Igual si los chicos obviamente están ahí con la misma sintonía, no hay problema. Uh-huh. Sí, sí, en su momento cuando hablamos le pareció interesante, pero bueno, era como que yo había ya puesto un juicio sobre ello y no, como que yo lo saqué de contexto a eso y además también es como quería que ellos propongan otra cosa. Pero yo creo que si lo hablamos, al menos a mí me parece en lo personal, en cuanto a yo, es que podría ser muy enriquecedor, lo podría aplicar y lo podría ver
a ver, o sea, la entrevista yo la hice, pero puedo ir a hacer algo como un formulario o ir a lugares a encontrar cosas puntuales, fotografiar todo y armar capaz que un documento como, no sé, una presentación de tantas páginas o de una presentación, ya llevándolo a la práctica, o sea, aplicarlo y practicarlo. O sea, aplicamos algo ahora, yo mañana voy a la empresa y lo practico. Y así, más que nada para ir mostrando esos avances también materializados y por eso. Porque sinceramente se aplica y además me gusta porque tenemos tu asesoramiento. Sí, sí, de una, no hay problema, no tengo problema con eso y perfecto, bienvenido a eso. Bien, bien. Bueno, gracias, profe, eso le quería consultar. Dale, Profe, gracias. de nada, a ustedes, Carrillo. Profe, que si puede esperarnos un momentico, es que mi compañera se le reinicia el computador. Ya está. Tranquila, Alejandro, yo espero. Profe, Dale. ¿le puedo consultar si después puede subir la filmina de la clase anterior? Sí, Porque se me cortó mucho el internet y entendí muy poco de la última clase. dale, tranquila, yo ya estoy aquí haciendo esa recolección del video y todo también para que lo vean. Ah, muchas gracias. Sí, tuve muchos problemas con el internet y Sí, los primeros media hora no me escuché bien y después se me cortó un montón. no, me imagino. Hola, profe. Hola, José. Profe, lo que pasa es que, pues ya hablando de lo que usted dijo, de que nos podíamos ayudar allí con contactos y Ujú. también con lo que nos dijo de que ha trabajado con café. Sí, Lo que pasa es que nosotros estamos pues, haciendo una tesis pues, de algo relacionado con el café y ha ajá, sido muy difícil conseguir gente, incluso con toda esta parte de la pandemia y todo esto. Entonces, pues ha sido un poco difícil recolectar información de campo. sí. De pronto usted Sí, nos sí, podría ayudar. claro que sí. Si quieres yo, mándame un correíto, te mando los teléfonos de por ahí de las personas que te puedan ayudar. Y yo ya les hablo y todo. Ah, bueno, profe, muchas gracias. ¿Listo, Entonces, la verdad José? es que Yo te ayudo con eso. muchas gracias. Listo, ya Profe, llegué, ya llegué. profe, ¿cómo es su correo, perdón? Ya te lo escribo aquí en el chat. Dame un Ok, momentito. gracias. Listo ahí. Eh, Profe, Ya, hola Luz, ¿ya estás por acá? Sí. sí, ya. Ah, bueno. ¿Puedo compartirte pantalla un momentico? Sí, 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 claro que sí, Luz. ¿Me puedes habilitar que comparta, profe? Ya te lo habilito, dame un momentito. Ya, Vale. listo. Bueno, em, resulta que pues como tuvimos falencia en la propuesta o sea, el análisis de las necesidades, pues resulta de que me faltaba como indagación, bueno, nos faltaba como más indagación. Sí. Entonces resulta, profe, que dentro de, bueno, le voy a comentar un momentito. Resulta de que yo vivo en la Comuna 13. Ajá. Esta comuna está conformada por Distrito Agua Blanca, la Laguna El Pontaje, Ahí no, Charco Azul, ahí no está, en la Comuna 13 no está la fundación que queda autónoma. ¿Funda Autónoma? Fundo Autónoma. La ¿Verdad? verdad, profe, no ¿No? sé. No. Dale, Pues dale. lo único es el proyecto que ganó premios en cuanto a Nelson, Ajá. que es para niños discapacitados. Ah, súper, súper. Eso sí, por ahí es. Pero resulta que dentro de esas modalidades, por ejemplo, debido a la pandemia y todo, yo estudié en ese colegio que yo le estoy mostrando ahí en la imagen. Ajá. Resulta que estos colegios, por debido a la pandemia y no solo a eso, ellos no tienen, ¿cómo te digo? Manejan un estudio, digamos, un aprendizaje ya
yo digo que desactualizado. ¿Por qué? Porque ellos utilizan muchas guías, ¿me hago entender? Y resulta que en medio de la noticia y lo que yo les copié aquí, es que, por ejemplo, los docentes que hay acá en este sector, que recoge toda esta comunidad, son muy pocos los licenciados, ¿me hago entender? Sí. Son casi, si hay profesores de matemáticas, estos profesores son estudiantes que pues se gradúan de 11 y pues son como contratados para que pues den clase a los niños. Y resulta de que hace poco, pues yo sigo teniendo contacto con estas instituciones en el sentido de que mi familia sigue estudiando ahí. Y basado en lo que cuando yo terminé ese estudio y hasta ahora me sigo dando cuenta de que pues siguen con lo mismo, ¿no? Y resulta que, por ejemplo, para la modalidad debido a esta pandemia, me pareció muy brusco como los métodos de solución que ellos han utilizado. Como por ejemplo, me vine a dar cuenta de que, por ejemplo, para los, digamos, un tema, el profesor se graba y se lo tiene que mandar al WhatsApp de los padres y el padre tiene que ir hasta la instalación por las guías. ¿Ya? Entonces, y me di cuenta que no solo en esta institución, sino también en otra que queda, bueno, en otro sector, digámoslo así, pero cerca, que también acoge a niños de primero hasta quinto grado, en el llamado Instituto Bartolomé Lobo Guerrero. Se llama así. Y resulta, profe, de que pues en sí, seamos, bueno, yo dentro de mis conocimientos y que he adquirido en la universidad, tampoco, la tecnología es un arma que puede utilizarse mucho para el aprendizaje, ¿ya? ¿Y qué pasa? Los proyectos que aquí son implementados, digamos, en el sentido del sistema educativo, es muy bajo. Sí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estas instituciones no tienen, primero, no, como yo te dije, no tienen el personal capacitado o que tengan la experiencia de cómo dar a entender o la habilidad de darle a entender a un niño, digámoslo así, las competencias que él tiene que adquirir. ¿Me entiende? Y sé que, por ejemplo, en lo que yo viví, uno sale de esas instituciones con muchas falencias. En el sentido de que, por ejemplo, yo digo, si las padres de familia tienen la tecnología, o sea, tienen un celular, porque el profesor se le envía manda la clase, digamos, grabándose al celular, ¿ya? Pero esta modalidad de que el padre tenga que ir hasta la institución por 10.000 guías, una para matemática, o 5 para matemáticas, 5 para español, 3 para sociales. Entonces, me dio por investigar también si ellos utilizaban, porque yo sigo en contacto también con las profesoras, si ellos utilizaban alguna plataforma o si utilizaban, o sea, qué medio didáctico basado en tecnología esto utilizaba. Y pues la verdad, me vine a dar cuenta, profe, de que ninguno, pero es que ninguno, o sea, no le ponen al estudiante de que, por ejemplo, hay, bueno, yo consideraba que lo mínimo es que, por ejemplo, haya como evaluaciones más. O sea, se sabe que el aprendizaje de un niño se basa más con lo que uno ve, con lo que uno capta, no cogiendo en un tablero, escribiendo o mandándolo a una guía que redacte o que pegue, ¿cómo me hago entender? Es que me enredo. O sea, que su forma y modalidad de aprendizaje no sea basado solamente en la que el profesor le manda las guías y sí la clase se la explica, ¿me entiende? Pero, ¿qué pasa? Resulta que si usted hace la prueba a estos niños carecen de una falta de captación, digamos, de información. ¿Me hago entender? ¿Por qué? Porque como uno sabe que el cerebro trabaja con imágenes, con algo que se le parezca atractivo, como que uno lo capta más. ¿Ya? Y independientemente del tiempo que lleva la institución dando ese nivel educativo, pues primero, pues como yo lo vi en carne propia, pues uno sale con muchas falencias, porque a uno le hacen exámenes cuando uno pasa de una institución a otra, y yo me acuerdo de que yo presentaba muchas falencias, que hubo problemas hasta para adquirir nueva institución. Sí. Entonces,
nuestra propuesta es como yo sé que ellos, como sabemos que estos instituciones, que no solamente a esta institución llamada Centro Patrimonio Nuestro Amanecer, sino a dos más se ubicada en ese sector, queríamos como implantar como un nuevo, ¿cómo te digo? Como algo basado en una plataforma, Sí, pero que está... inclusión TIC. Exacto, eso. Bueno, en cuanto a lo que me comentas, pues, o sea, todo lo que me dices es una realidad y no solo pasa pues en este contexto, ¿no? O sea, es algo que está, o sea, el tema de la innovación educativa, ¿no? Tienes que irte por el tema, eso es nada más que todo una innovación educativa. Ese tema es algo que ahorita está muy fuerte. Yo sí te quiero recomendar algo. Como muchas personas también trabajan en este área, ¿cierto? Obviamente, pues como ahorita no estamos pensando en soluciones, pero sí quiero que leas o lean en su equipo de trabajo sobre una de las tendencias ahorita que está muy, muy fuerte en la innovación educativa en Nueva Zelanda, que se llama la filosofía STEAM. Ahí te lo coloqué en el chat. Vale, profe. Mira que en Nueva Zelanda, en países como Japón, sabemos que son personas que son súper disciplinadas, pero se ha comprobado que son personas disciplinadas porque incluyen esa palabrita. ¿Qué significa STEAM? S viene de science, de ciencia, la T de tecnología, ingeniería, arte y matemática. Es decir, que bajo esta filosofía, para que la lean ustedes, se están creando cosas muy chéveres que están transformando la educación de verdad. ¿Sí? Y que nuestro modelo tradicional, porque lo que tú dices no solamente, y me identifico mucho con lo que tú dices, hay muchos colegios que tienen más nivel educativo que otros, eso es verdad. O sea, eso es totalmente cierto, que se quedaron como en lo tradicional. Pero esta filosofía hace que se pueda tener una transformación total, ¿sí? En todo ese término. Entonces, pienso que por ahí les puede ir muy bien, ¿no? Sí, profe. Para que la lean sobre STEAM. Sí. Y en cuanto a la temática, pues la verdad, sí la veo muy pertinente para el curso, porque precisamente hace parte de los retos que queremos hacer. Queremos una reactivación, pero una reactivación no solamente en el comercio típico, la reactivación también puede ser en el tema educativo. Sabemos que ahorita venimos de una pandemia, y que estamos todavía pues saliendo de ella, ojalá que sí, pero ese choque que va a haber ahorita entre lo virtual y lo presencial hay que lograrlo solventar y mejorar la calidad. ¿Sí? Entonces, el tema es muy pertinente. Listo, profe. Eso Dale, es lo que profe. necesitábamos conocer. No pudo ingresar Juan Carlos porque tiene problemas técnicos. Y pues de todas maneras nosotros le comentamos, igual está aquí Luz y pues Duván y yo, Alejandro. Ah, bueno, perfecto. Sí, pero el tema es muy pertinente. O sea, me gusta y que de pronto hay algo que me motiva más, es que tienen acceso a la información, o sea, que a Luz la conocen. Sí. Eso es algo o un punto muy, muy positivo. ¿Listo? Y que pues digo, teniendo familiares en el contexto es que me di cuenta de esas situaciones porque, como te digo, profe, yo me crié mucho tiempo en Agua Blanca y mi familia, por parte de mi papá, siguen, digamos, allá, hay familia allá, y ellos siguen en este sistema, ¿me entienden? Entonces, digamos que sigo vinculada, aunque no me he ido de esa comuna, vivo en otro barrio, pero, digamos así, siempre estoy como en contexto, digamos, o sea, conllevo también mi familia allá. Oh, perfecto. Entonces, por eso también me motiva mucho la idea, porque hay acceso a la información y que se puedan hacer cosas validables. Pero muy bien, muy bien. Listo, profe. Eso es lo que necesitábamos. Pues comentarte porque la verdad la otra propuesta, pues hubo mucho y tenía razón porque pues nosotros no somos, digamos, no somos como arquitectos ni nada de eso. Entonces ahí yo como que... No, y se salía un poquito del alcance de ustedes. Exactamente. Sí, profe. Listo, entonces lean bastante sobre ese temita y les va a dar como ideas bien chéveres. Listo, profe. La verdad, muchas gracias. No, vale, ustedes. Gracias a ustedes. Gracias, profe. Gracias, profe, gracias. Ustedes.